Cállate, eso es asunto de personas exitosas. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Mario me gritó ese viernes por la tarde, mientras discutía con su esposa sobre la venta de mi casa. Yo estaba de pie en el marco de la puerta de la sala, todavía con el delantal puesto, sosteniendo un paño de cocina entre las manos. Acababa de llegar para preguntarles si querían café. Y en lugar de una respuesta, recibí eso. Un grito. Una orden. Un desprecio tan grande que sentí como algo se rompía dentro de mí. Mario ni siquiera me miró cuando lo dijo. Tenía los ojos clavados en su esposa, que estaba sentada en mi sofá con los brazos cruzados y esa expresión de fastidio que siempre usaba cuando yo entraba a la habitación. Hablaban de números, de plazos, de agentes inmobiliarios, de mi casa, como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión no importara. Me quedé congelada por un momento. Las piernas me temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo. Era la sensación de haber sido borrada, de haber dejado de existir como persona para convertirme en un problema que había que resolver. Mis 69 años de vida, reducidos a un obstáculo entre ellos y el dinero que podían obtener vendiendo el único lugar que todavía podía llamar mío. No dije nada. Solo di media vuelta y caminé despacio hacia mi habitación. Escuchaba sus voces detrás de mí, pero ya no prestaba atención a las palabras. Era un murmullo constante. Un ruido de fondo, como cuando la televisión queda encendida en un cuarto vacío. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado. No quería que escucharan el clic del pestillo. No quería que supieran que algo en mí acababa de cambiar. Me senté en el borde de la cama, esa cama donde dormí con mi esposo durante más de 30 años, y respiré hondo. Las manos me temblaban mientras abría el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba. El pequeño cuaderno negro donde guardaba los números importantes. Pasé las páginas despacio hasta encontrar el que buscaba. Un nombre. Un número de teléfono. Una persona que no había visto en años, pero que me había dicho una vez: si algún día me necesitas, no dudes en llamar. Marqué. Los tonos sonaron lentos, eternos. 1, 2, 3. Y entonces escuché su voz al otro lado. Tranquila. Profesional. Señora Olivares, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? No lloré. Mi voz salió firme, clara. Le expliqué en pocas palabras lo que estaba pasando. Lo que acababan de decirme. Lo que planeaban hacer con mi casa. Con mi vida. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: estaré ahí en 10 minutos. No se preocupe por nada. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la cama. Sentí una calma extraña. Como si después de años cargando el peso de todos, finalmente me hubiera dado permiso para defenderme. Para decir basta. Para recordarles que yo también existía. Me levanté y me miré en el espejo del tocador. Esa mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello canoso recogido en un moño bajo. Tenía arrugas alrededor de los ojos. Tenía las manos manchadas por el trabajo de toda una vida. Pero también tenía algo que ellos habían olvidado. Tenía dignidad. Y eso no me lo iban a quitar. Salí de la habitación y caminé de regreso a la sala. Mario y su esposa seguían ahí, sentados en mi sofá, rodeados de papeles y folletos de bienes raíces. Hablaban de precios por metro cuadrado. De barrios que estaban de moda. De cuánto podrían obtener si vendían rápido. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Me senté en el sillón frente a ellos, con las manos sobre el regazo. Los observé en silencio. Mario movía las manos mientras hablaba, usando ese tono de voz que siempre usaba cuando creía tener la razón. Su esposa asentía de vez en cuando, tecleando algo en su teléfono. Probablemente enviando mensajes a alguna gente. Probablemente haciendo cálculos. Pensé en todas las veces que abrí las puertas de esta casa para recibirlos. En todas las comidas que preparé. En todas las noches que pasé despierta cuidando a sus hijos cuando ellos querían salir. En todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no. En todas las veces que tragué mi dolor para no incomodarlos. Y ahora estaban ahí, planeando vender mi casa como si fuera un objeto sin valor. Como si los recuerdos que guardaban estas paredes no significaran nada. Como si yo no significara nada. Mario finalmente me miró. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron.
y vi algo en su mirada que me partió el corazón. No había culpa. No había duda. Solo había prisa. Impaciencia. Como si mi presencia fuera un estorbo que lo retrasaba de llegar a donde quería estar. Mamá, dijo con ese tono que usaba para hablarle a un niño pequeño. Ya hablamos de esto. La casa es muy grande para ti. No puedes mantenerla sola. Es mejor venderla ahora que los precios están bien. Vas a estar mejor en un lugar más pequeño. Más sencillo. Más barato, agregó su esposa sin levantar la vista del teléfono. No respondí. Solo los miré. Y en ese silencio, creo que Mario sintió algo. Algo que lo hizo fruncir el ceño. Mamá, ¿estás bien? Su voz sonaba molesta, no preocupada. Como si mi silencio fuera una estrategia para complicarle las cosas. Entonces sonó el timbre. El sonido cortó la tensión como un relámpago. Mario se levantó con un suspiro exagerado. ¿Ahora quién?, murmuró, caminando hacia la puerta. Su esposa dejó el teléfono y me miró con esa expresión de fastidio que también conocía. Como si todo lo que yo hacía fuera un inconveniente. Escuché como Mario abría la puerta. Escuché el saludo formal. Buenas tardes. ¿El señor Mario Olivares? Y luego escuché el silencio. Ese silencio denso que aparece cuando alguien se da cuenta de que algo está mal. Mario regresó a la sala caminando despacio. Su rostro había cambiado. Ya no había seguridad. Solo confusión. Detrás de él venía un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris y corbata oscura. Traía un portafolio de cuero en la mano y una expresión seria pero respetuosa. El hombre me miró directamente y asintió. Señora Olivares. Su voz era calmada, profesional. Yo le devolví el gesto con la cabeza. La esposa de Mario se puso de pie. ¿Quién es usted?, preguntó con ese tono autoritario que usaba para intimidar a la gente. Pero el hombre no le hizo caso. Siguió mirándome a mí, esperando mi respuesta. ¿Procedemos, señora?, preguntó. Yo asentí. Sí, por favor. Y fue entonces cuando vi cómo el rostro de Mario se desmoronaba. La confusión se convirtió en pánico. Sus ojos saltaron del hombre a mí, buscando una explicación. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta persona? No respondí de inmediato. Solo lo miré. Miré a ese hombre que había sido mi bebé, que había dormido en mis brazos, que había llorado en mi regazo cuando tenía pesadillas, que me había dicho que me amaba miles de veces. Y que ahora me gritaba que me callara porque yo no era lo suficientemente importante para opinar sobre mi propia vida. Dije finalmente con voz tranquila, es el señor Alonso Márquez. Mi abogado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mario abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su esposa dejó caer el teléfono sobre el sofá. El abogado abrió su portafolio con calma y sacó un folder lleno de documentos. Señora Olivares, dijo el abogado, mirándome con respeto, ¿confirma usted que desea proceder con la orden de desalojo y la revisión legal de todos los bienes a su nombre? Sí, respondí. Confirmo. Mario dio un paso hacia mí. Su voz salió temblorosa. Mamá. No. No puedes hacer esto. Somos familia. No vas a hacernos esto a todos nosotros, ¿verdad? Y ahí estaba. La palabra que había esperado escuchar durante tanto tiempo. Familia. Esa palabra que él había olvidado cuando planeaba venderme mi casa. Que había olvidado cuando me gritó que me callara. Que había olvidado cada vez que me trató como si yo fuera invisible. Familia. Esa palabra sonó tan vacía en sus labios. Tan desesperada. Tan conveniente justo en ese momento. Me quedé sentada en mi sillón, mirando a Mario mientras él intentaba encontrar algo más que decir. Sus ojos saltaban del abogado a mí, buscando una salida. Buscando la grieta por donde pudiera meter sus excusas de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer de hace 10 minutos. Algo había cambiado. Algo se había roto y no tenía intención de repararlo. El abogado Alonso Márquez se sentó en la silla junto a la ventana y comenzó a organizar los papeles sobre la mesita de centro. Su esposa permanecía de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una mezcla de rabia e incredulidad. Como si yo hubiera cometido una traición. Como si defender lo mío fuera un acto de guerra contra ellos.
Mientras el abogado revisaba los documentos, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, a todos esos momentos que había tratado de olvidar, a todas esas señales que había ignorado porque quería creer que mi familia me amaba, que me necesitaba, que yo importaba. Recordé el cumpleaños de hace 2 años. Mi cumpleaños número 67. Había preparado una pequeña cena. Nada extravagante. Solo un pollo asado, ensalada y un pastel de 3 leches que me había tomado toda la tarde hacer. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado. Encendí velas. Esperé. Mario me había llamado 2 días antes para confirmar que vendría, que llegaría a las 7 de la tarde con su esposa y los niños. Yo me pasé todo el día cocinando, limpiando, asegurándome de que todo estuviera perfecto. A las 7 en punto, la mesa estaba lista. A las 7:30, empecé a preocuparme. A las 8, llamé a su teléfono. No contestó. A las 8:30, volví a llamar. Nada. A las 9 de la noche, recibí un mensaje de texto. Corto. Frío. Lo siento, mamá, surgió algo importante. Lo compensamos otro día. Te queremos. Me quedé sentada frente a esa mesa llena de comida que nadie iba a comer, mirando las velas que se consumían lentamente, sintiendo como algo dentro de mí se apagaba junto con ellas. Al día siguiente, vi las fotos en redes sociales. Mario, su esposa y los niños estaban en un restaurante elegante del centro, sonriendo, brindando, celebrando algo. Lo que fuera. Cualquier cosa era más importante que el cumpleaños de su madre. Cuando le pregunté días después, me dijo que había sido una cena de negocios de último minuto, que no había podido avisarme con más tiempo, que lo entendiera. Y yo, como siempre, lo entendí. Tragué mi dolor. Sonreí. Le dije que no había problema, que habría otras oportunidades. Pero las otras oportunidades nunca llegaron. Recordé la Navidad pasada. Mario me había prometido que vendrían a pasar la tarde conmigo, que cenaríamos juntos, que los niños abrirían sus regalos aquí, en la casa donde su padre creció. Yo compré los regalos con meses de anticipación. Envolví cada uno con cuidado. Preparé tamales, ponche, buñuelos. La casa olía a canela y a esperanza. Llegaron a las 4 de la tarde. Se quedaron exactamente 45 minutos. Los niños abrieron sus regalos en silencio, con las miradas puestas en sus teléfonos. La esposa de Mario revisaba su reloj cada 5 minutos. Mario comió un tamal de pie, junto a la puerta, como quien está listo para salir corriendo en cualquier momento. Tenemos una cena familiar, dijo finalmente. En casa de los papás de ella. Ya vamos tarde. Pero esto también es una cena familiar, quise decir. Yo también soy familia. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Solo asentí. Solo los vi irse. Solo limpié la mesa llena de comida que había preparado con tanto amor y que apenas habían probado. Esa noche, mientras lavaba los platos, lloré por primera vez en años. No un llanto suave. Fue un sollozo profundo. De esos que salen del pecho. De esos que duelen. Porque finalmente había entendido algo que no quería aceptar. Para ellos, yo era una obligación. Un trámite. Una parada rápida en el camino hacia donde realmente querían estar. Recordé el Día de las Madres de este año. Mario no vino. Ni siquiera llamó. Recibí un mensaje de texto a las 11 de la noche. Feliz día, mamá. Perdón por no llamar. Fue un día muy ocupado. Adjunto había una foto genérica de flores que había encontrado en internet. Ni siquiera se había tomado la molestia de escribir algo personal. Pero lo que más me dolió fue verlo al día siguiente publicar en redes sociales una foto con su suegra. Un ramo de rosas enormes. Un almuerzo en un restaurante caro. Un texto largo sobre lo maravillosa que era ella. Sobre lo agradecido que estaba de tenerla en su vida. Sobre lo mucho que la admiraba. Yo no existía en ese mundo. Yo era invisible. Recordé todas las veces que me pidió dinero prestado. Pequeñas cantidades al principio. $20 aquí. 50 allá. Siempre con la promesa de que me los devolvería pronto. Siempre con alguna excusa sobre una emergencia.
Un gasto inesperado. Algo que no podía esperar. Y yo siempre decía que sí. Siempre sacaba los billetes de mi bolso. Siempre le decía que no se preocupara. Que para eso estaban las madres. Pero las devoluciones nunca llegaron. Y las cantidades fueron creciendo. $100, 200, 500. Hasta que un día me pidió $2,000 para un supuesto problema con el auto. Yo saqué mis ahorros. El dinero que había guardado durante años, cortando gastos, comprando lo más barato, negándome pequeños gustos. Se lo di sin pensarlo. Porque era mi hijo. Porque confiaba en él. 2 semanas después, lo vi subir a redes sociales fotos de unas vacaciones en la playa. Su esposa con un vestido nuevo. Los niños con juguetes caros. Todos sonriendo bajo el sol. Con mi dinero. Con mis sacrificios. Con mis sueños convertidos en las vacaciones de ellos. Cuando le pregunté por el auto, me dijo que ya lo había arreglado. Que todo estaba bien. Que pronto me devolvería el dinero. Ese pronto ya tiene 8 meses. Y el dinero nunca volvió. Recordé la vez que estuve en el hospital. Hace 1 año y medio. Una caída tonta en la cocina. Me golpeé la cadera y no podía caminar bien. El doctor dijo que necesitaba quedarme en observación por 2 días. Llamé a Mario desde la sala de emergencias. Llorando. Asustada. Sintiéndome más vieja y frágil que nunca. Él llegó esa noche. Se quedó 15 minutos. Me dijo que tenía una reunión importante en la mañana. Que no podía faltar. Que su esposa vendría a visitarme al día siguiente. Pero ella nunca vino. Nadie vino. Pasé 2 días sola en esa habitación fría del hospital, mirando el techo, escuchando los pasos de las enfermeras en el pasillo, preguntándome en qué momento me había convertido en alguien tan fácil de olvidar. Cuando salí del hospital, tomé un taxi a casa. Pagué con el dinero que tenía guardado para emergencias. Entré a mi casa vacía. Me senté en mi cama. Y me pregunté si realmente había valido la pena sacrificar toda mi vida por una familia que no estaba cuando la necesitaba. Recordé las innumerables veces que cuidé a sus hijos. Mis nietos. Esos niños que antes corrían hacia mí con los brazos abiertos y que ahora apenas me saludaban. Los recogía de la escuela cuando Mario y su esposa tenían cosas que hacer. Los alimentaba. Les ayudaba con la tarea. Jugaba con ellos. Les contaba historias. Pero con el tiempo, los niños empezaron a cambiar. Ya no querían quedarse conmigo. Preferían estar en sus casas, con sus videojuegos y sus tablets. Cuando venían, lo hacían arrastrando los pies. Con caras largas. Como si estar con su abuela fuera un castigo. Y yo sabía que no era culpa de ellos. Sabía que alguien les había enseñado a verme así. Como una carga. Como alguien aburrido. Como alguien que no importaba. La última vez que los cuidé, hace 3 meses, el más grande me dijo algo que me partió el alma. Abuela, ¿por qué tu casa huele raro? ¿Por qué no tienes televisión grande? ¿Por qué todo es tan viejo aquí? Su voz no tenía maldad. Era simple curiosidad. Pero detrás de esas preguntas escuchaba las palabras de sus padres. Escuchaba los comentarios que hacían en casa sobre mí. Sobre mi forma de vivir. Sobre mi casa. Sobre mi vida. Recordé la vez que encontré un mensaje en el teléfono de Mario. Fue sin querer. Él había dejado su celular en la mesa mientras iba al baño. La pantalla se encendió con una notificación. Y yo, sin pensar, miré. Era un mensaje de su esposa. Decía, ¿ya hablaste con tu mamá sobre la casa? Hay que presionarla. No puede aferrarse a eso para siempre. Nosotros la necesitamos más que ella. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era solo una conversación casual. Era un plan. Llevaban tiempo planeando esto. Tiempo presionándome. Tiempo esperando el momento adecuado para quitarme lo único que me quedaba. Y ahora estaban aquí, en mi sala, después de haberme gritado que me callara, después de haberme tratado como si yo no fuera nadie, viéndome con ojos de pánico porque finalmente había dicho basta. El abogado levantó la vista de sus papeles. Señora Olivares, comenzó con voz firme, según los documentos que tengo aquí, esta propiedad está completamente a su nombre. No hay ningún otro titular. ¿Es correcto? Sí,
respondí. Es correcto. Mario dio un paso adelante. Su voz temblaba. Mamá, por favor. No hagas esto. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. No necesitas un abogado para esto. Pero el abogado continuó, ignorándolo. Y tengo entendido que su hijo y su familia han estado viviendo aquí sin pagar renta ni contribuir a los gastos de la casa. ¿También es correcto? Miré a Mario. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Sí, dije. También es correcto. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto difícil de respirar. Mario me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una desconocida, como si la mujer sentada frente a él no pudiera ser su madre. La madre que siempre decía que sí. La madre que siempre perdonaba. La madre que siempre se hacía a un lado. Su esposa finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. No puedes echarnos así como así. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí por 2 años. El abogado no levantó la vista de sus papeles. Sin un contrato de arrendamiento, sin pagos documentados, y siendo la señora Olivares la única propietaria legal, ustedes técnicamente son ocupantes sin título. La ley es clara en estos casos. Mamá, la voz de Mario sonaba rota ahora. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Quise reír. O llorar. O ambas cosas. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Como si los recuerdos fueran una calle de 2 sentidos. Como si él también hubiera estado ahí en mis momentos difíciles. Como si yo no hubiera pasado los últimos años completamente sola mientras él construía su vida, como si yo no existiera. No respondí. Solo lo miré. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se acomodó en su lugar. Como cuando resuelves un rompecabezas y la última pieza encaja perfectamente. Ya no había dudas. Ya no había culpa. Ya no había esa voz en mi cabeza diciéndome que tal vez yo estaba exagerando. Que tal vez ellos sí me querían a su manera. Que tal vez yo estaba siendo egoísta. No. Yo no estaba siendo egoísta. Yo estaba siendo honesta. Por primera vez en años, estaba siendo completamente honesta conmigo misma. Me levanté del sillón despacio. Mis rodillas protestaron un poco, como siempre lo hacían después de estar sentada mucho tiempo. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. El sol estaba comenzando a ocultarse. El cielo tenía ese color naranja suave que siempre me había gustado. Las mismas nubes. El mismo atardecer. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Recordé la conversación que tuve conmigo misma hace 3 semanas. Fue una noche como cualquier otra. Estaba sentada en la cocina, tomando té, cuando de repente me di cuenta de algo. Me di cuenta de que llevaba meses esperando. Esperando que Mario me llamara. Esperando que me invitara a algo. Esperando que me preguntara cómo estaba. Esperando que se acordara de que yo existía. Y esa noche, mirando mi taza de té, entendí que podía pasar el resto de mi vida esperando. Podía morir esperando. Y ellos seguirían con sus vidas, probablemente sin notarlo hasta que necesitaran algo de mí. Hasta que necesitaran dinero. O la casa. O algún favor. Esa fue la noche en que busqué el número del abogado. No lo llamé todavía. Solo lo busqué. Solo me aseguré de tenerlo a mano. Por si acaso. Por si algún día las cosas llegaban demasiado lejos. Y hoy habían llegado demasiado lejos. Me volteé desde la ventana y miré a Mario directamente a los ojos. Durante años te he dado todo. Cada centavo que tenía. Cada minuto de mi tiempo. Cada pedazo de mi corazón. Y nunca te pedí nada a cambio. Solo quería que me vieras. Que recordaras que yo también existo. Que yo también tengo sentimientos. Que yo también merezco respeto. Mario abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No había terminado. Pero hoy me gritaste que me callara. Me dijiste que esto era asunto de personas exitosas. Como si yo no fuera nadie. Como si mi opinión sobre mi propia casa no importara. Y en ese momento, Mario, entendí algo muy claro. Entendí que para ti, yo ya no soy tu madre. Soy un problema. Soy algo que tienes que resolver para poder seguir adelante con tu vida.
Las lágrimas comenzaron a bajar por las mejillas de Mario. No, mamá. No es así. Yo te quiero. Siempre te he querido. Pero su esposa lo interrumpió. Su voz era dura, llena de rabia. Esto es manipulación emocional. Estás usando la culpa para controlarnos. Somos tu familia. Tenemos derecho a estar aquí. El abogado finalmente habló, con esa voz calmada que había mantenido todo el tiempo. Señora, con todo respeto, la ley no funciona así. La propiedad es de la señora Olivares. Ella tiene todo el derecho de decidir quién vive aquí y quién no. Ella cerró la boca, pero sus ojos me lanzaban dagas. Podía ver el odio ahí, el resentimiento. Y me di cuenta de algo. Ella nunca me había querido. Ni siquiera lo había intentado. Para ella, yo siempre había sido un obstáculo. Alguien que estaba en el camino entre ella y lo que quería. Y lo que quería era esta casa. Mi casa. El lugar donde había criado a mi hijo. El lugar donde había vivido con mi esposo. El lugar donde guardaba todos mis recuerdos. Señora Olivares, dijo el abogado, mirándome con respeto. ¿Desea que proceda con los documentos de desalojo o prefiere darles un plazo para que encuentren otro lugar? La pregunta flotó en el aire. Mario me miraba con ojos suplicantes. Su esposa había cruzado los brazos y miraba hacia otro lado, como si nada de esto fuera con ella. Como si fuera la víctima de una injusticia terrible. Pensé en darles tiempo. 30 días. 60 días. Lo que fuera. Pero entonces recordé. Recordé cada cumpleaños olvidado. Cada promesa rota. Cada vez que me dejaron sola. Cada mensaje sin responder. Cada llamada ignorada. Cada momento en que me hicieron sentir invisible. Y recordé las palabras que Mario me había dicho apenas media hora antes. Cállate. Eso es asunto de personas exitosas. Quiero que se vayan mañana por la mañana, dije con voz firme. Pueden llevarse sus cosas personales. Todo lo demás se queda aquí porque es mío. Mamá, no. La voz de Mario se quebró. Por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Su esposa lo tomó del brazo. No le supliques. No te rebajes. Ella es la que va a arrepentirse de esto. Ya verás. Pero yo ya no estaba escuchando. Había tomado mi decisión. Y por primera vez en años, no sentía culpa. No sentía duda. Solo sentía paz. Una paz extraña y nueva, pero paz al fin. El abogado comenzó a sacar más papeles de su portafolio. Voy a necesitar que firmen algunos documentos reconociendo que han sido notificados del desalojo. Es solo una formalidad legal. No vamos a firmar nada, dijo la esposa de Mario con desprecio. Consigue tu propio abogado si quieres. Esto va a ir a los tribunales. El abogado sonrió levemente. Era una sonrisa profesional. Tranquila. Señora, puede hacerlo si lo desea. Pero le advierto que la ley está completamente del lado de mi clienta. Y un proceso legal solo hará que las cosas sean más complicadas y costosas para ustedes. Les sugiero que acepten los términos y eviten mayores problemas. Mario se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Su esposa seguía de pie, temblando de rabia. Yo volví a sentarme en mi sillón y los observé. Observé cómo se desmoronaban, cómo perdían el control, cómo se daban cuenta de que ya no podían manipularme. Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que durante todos estos años, yo había tenido el poder. Siempre lo tuve. Pero había elegido no usarlo porque creía que el amor se demostraba con sacrificio, con silencio, con aceptación. Creía que ser buena madre significaba dejar que me pisotearan, dejar que me usaran, dejar que me olvidaran. Pero estaba equivocada. Ser buena madre también significaba enseñarles consecuencias, enseñarles respeto, enseñarles que las acciones tienen repercusiones. Y que no podías tratar a la gente como si no importara y esperar que siempre estuviera ahí, esperando con los brazos abiertos. El abogado terminó de preparar los documentos y los colocó sobre la mesa. Estos son los papeles. Pueden leerlos con calma. Tienen hasta mañana a las 10 de la mañana para desocupar la propiedad. Si a esa hora no se han ido, tendré que proceder con las autoridades.
No puedes hacer esto, murmuró Mario sin levantar la cabeza. No puedes echarnos a la calle así. No los estoy echando a la calle, respondí con voz calmada. Los estoy sacando de mi casa. Hay una diferencia. Ustedes tienen trabajos. Tienen ingresos. Tienen opciones. Pueden rentar un apartamento. Pueden pedirle ayuda a la familia de ella. Pueden hacer lo que cualquier adulto responsable hace cuando necesita un lugar donde vivir. Pero ya no pueden seguir viviendo aquí gratis mientras me tratan como si yo no existiera. La esposa de Mario me señaló con el dedo. Eres una egoísta. Una vieja egoísta y amargada. Le vas a arruinar la vida a tu propio hijo por un berrinche. El abogado se puso de pie. Señora, le voy a pedir que mantenga el respeto. Los insultos no van a ayudar en nada. Ella lo ignoró y siguió mirándome con odio. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear. Vamos a hacer que todo el mundo sepa qué clase de madre eres. Que abandonaste a tu hijo. Que lo echaste cuando más te necesitaba. Me reí. Fue una risa corta, amarga. Cuando más me necesitaba. Como si ellos alguna vez me hubieran necesitado para algo más que dinero o favores. Como si alguna vez hubieran pensado en mí como algo más que una herramienta útil. Pueden decir lo que quieran, respondí. Pueden contarle a quien quieran la versión que prefieran. Pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que ustedes han vivido en mi casa sin pagar nada durante 2 años. Que han usado mi dinero. Que me han ignorado cuando les convenía. Y que hoy intentaron vender mi casa sin mi consentimiento. Así que adelante. Cuenten su historia. Yo voy a estar aquí, en mi casa, en paz por primera vez en años. Mario finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Sé que me equivoqué. Sé que te he tratado mal. Pero dame una oportunidad. Una última oportunidad para arreglar las cosas. Lo miré. Vi al niño que había sido. Al niño que se subía a mis piernas para que le leyera cuentos. Al niño que me traía flores del jardín. Al niño que me decía que cuando creciera iba a comprarme una casa grande para que nunca tuviera que preocuparme por nada. Pero ese niño ya no existía. Y el hombre que estaba frente a mí había tomado sus decisiones. Había elegido su camino. Y ese camino no me incluía a mí, excepto cuando me necesitaba para algo. Lo siento, Mario, dije finalmente. Pero ya es muy tarde. Mario se quedó mirándome como si le hubiera dado una bofetada. Sus labios temblaban intentando formar palabras que no llegaban. Su esposa lo tomó del brazo con fuerza, como si quisiera sacarlo de ahí antes de que las cosas empeoraran. Pero él no se movía. Seguía ahí, de pie en medio de mi sala, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a caer. El abogado guardó los documentos en su portafolio con movimientos precisos. Señora Olivares, voy a dejar mi tarjeta aquí. Si tienen alguna pregunta o si surge algún problema durante el proceso de desalojo, no dude en llamarme. Estaré disponible en cualquier momento. Gracias, señor Márquez, respondí. Se lo agradezco mucho. Él asintió con respeto y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró a Mario y a su esposa. Les recomiendo que cooperen. Será mejor para todos. Luego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El silencio que quedó era ensordecedor. Mario finalmente se dejó caer en el sofá nuevamente. Su esposa caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Yo permanecí sentada en mi sillón, con las manos sobre el regazo, sintiendo como cada segundo que pasaba me devolvía un pedazo de mí misma que había perdido hace mucho tiempo. Entonces escuché un golpe en la puerta. Suave pero firme. Los tres nos volteamos a mirar. No esperaba a nadie más. El abogado acababa de irse. Mario y su esposa intercambiaron miradas de confusión. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, encontré a un hombre mayor parado en el umbral. Tendría unos 75 años, tal vez más. Llevaba un sombrero de ala ancha y una camisa clara. Su rostro estaba curtido por el sol, lleno de arrugas que hablaban de una vida vivida al aire libre. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un verde claro, casi transparente, y me miraban con una intensidad que me hizo retroceder un paso.
Señora Miriam Olivares, preguntó con voz grave pero amable. Sí, soy yo, respondí, confundida. ¿Puedo ayudarlo en algo? El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Vega. Y vengo a buscar a mi hijo. Su hijo. Las palabras flotaron en el aire por un momento antes de que mi cerebro las procesara. Lo miré sin entender. Lo siento, creo que se equivocó de casa. Aquí no vive ningún hijo suyo. Pero él no se movió. Siguió ahí, mirándome con esos ojos que parecían atravesarme. Oh sí, señora. Aquí vive mi hijo. Llevo buscándolo 38 años. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. 38 años. Esa cifra. Ese número. Mario tenía 38 años. No. No podía ser. Era imposible. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Me volteé hacia la sala. Mario se había puesto de pie y nos miraba desde lejos. Su rostro había perdido todo el color. Su esposa también lo miraba, pero con una expresión diferente. Ella parecía tan confundida como yo. ¿De qué está hablando?, pregunté al hombre, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Una parte de mí que había guardado un secreto durante tanto tiempo que casi había logrado convencerme de que no existía. Jorge Vega dio un paso al frente. Su voz era firme, pero no agresiva. Hace 39 años, yo tenía una relación con una mujer. Nos amábamos. O al menos yo creí que nos amábamos. Ella quedó embarazada. Yo estaba feliz. Quería casarme con ella. Formar una familia. Pero ella me dijo que no. Me dijo que ya estaba comprometida con otro hombre. Un hombre que tenía mejor posición. Mejor futuro. No, susurré. Pero mi voz sonó débil incluso para mí. Él continuó, ignorando mi negación. Ella me dijo que el bebé sería criado como hijo de ese otro hombre. Que era lo mejor para todos. Que yo debía olvidarla y seguir con mi vida. Intenté luchar. Intenté quedarme. Pero su familia me amenazó. Me dijeron que si no me iba del pueblo, harían que me arrestaran. Inventarían cargos. Me destruirían. Así que me fui. Pero nunca olvidé. Nunca dejé de buscar. Mario había caminado hacia nosotros. Se detuvo a medio camino entre la sala y la puerta. Su voz salió ronca. ¿Qué está diciendo este hombre, mamá? No podía mirarlo. No podía mirar a ninguno de los dos. Las palabras que había guardado durante casi 4 décadas presionaban contra mi garganta, queriendo salir. Pero también había otra parte de mí que quería cerrar la puerta. Que quería fingir que este hombre nunca había llegado. Que quería seguir con la mentira que había construido tan cuidadosamente. Pero ya era tarde. Ya estaba cansada de mentiras. De secretos. De cargar con pesos que no me correspondían. Es verdad, dije finalmente. Mi voz era apenas un susurro. Todo es verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El zumbido lejano del refrigerador. El sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Mario dio otro paso hacia mí. Su voz temblaba. ¿Qué es verdad? ¿De qué está hablando? Papá murió hace 10 años. Él era mi padre. Roberto Olivares era mi padre. Jorge Vega me miró con ojos que mezclaban tristeza y determinación. Dígale la verdad, señora. Merece saberla. Ya ha esperado suficiente. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y finalmente, después de tantos años, dejé salir las palabras. Roberto no era tu padre biológico, Mario. Él lo sabía. Siempre lo supo. Pero te crió como si fuera su hijo porque me amaba. Porque era un buen hombre. Tu padre biológico es este hombre. Jorge Vega. El grito de Mario fue desgarrador. No. Eso es mentira. Estás mintiendo. Su esposa había retrocedido hasta la pared, con las manos sobre la boca. Jorge Vega permanecía en la entrada, con el sombrero todavía en sus manos, mirando a Mario con ojos llenos de lágrimas. Tengo pruebas, dijo Jorge con voz quebrada. Cartas que tu madre me escribió antes de que nos separaran. Fotografías. Y si quieres,
Podemos hacer una prueba de ADN. Pero yo sé la verdad. Llevo viéndola en tu rostro desde que abriste esa puerta. Tienes mis ojos, mi nariz, la misma forma de la mandíbula que tenía mi padre. Mario se volteó hacia mí con furia. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste toda mi vida? Las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. Porque tenía miedo. Porque la familia de tu padre, de Roberto, era poderosa. Tenían dinero. Tenían influencia. Y Jorge no tenía nada. Era un trabajador del campo. Un hombre bueno, pero sin recursos. Mis padres me dijeron que si me casaba con él, me desheredarían. Que nunca conocerían a su nieto. Que estaríamos solos y sin apoyo. ¿Y elegiste el dinero? La voz de Mario estaba llena de desprecio. ¿Elegiste la posición social sobre la verdad? Elegí la supervivencia, respondí con voz firme. Tenía 19 años. Mario. Estaba embarazada y aterrada. No tenía educación. No tenía forma de mantenerme sola. Roberto me ofreció casarse conmigo aunque sabía la verdad. Me ofreció darle un nombre a mi hijo. Una familia. Un futuro. Y yo acepté porque era la única opción que tenía. Jorge dio un paso hacia Mario. Hijo, yo no supe de ti hasta hace 5 años. Contraté a un investigador privado. Me tomó todo ese tiempo encontrarlos. Cuando supe dónde estabas, quise acercarme. Pero tu madre me pidió que no lo hiciera. Me pidió que esperara. Que te dejara vivir tu vida en paz. Y acepté porque pensé que era lo mejor para ti. Pero ahora, después de todos estos años, necesitaba verte. Necesitaba que supieras la verdad. Mario retrocedió, negando con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Su esposa finalmente encontró su voz. Esto es perfecto. Simplemente perfecto. Resulta que mi esposo ni siquiera es quien creía ser. ¿Qué más nos vas a revelar, Miriam? ¿Qué más nos has estado ocultando? La miré directamente. Todo lo que necesitaban saber. Incluyendo el hecho de que la casa, el dinero, todo lo que Roberto dejó, fue específicamente para mí. Porque él sabía que Mario no era su hijo de sangre, pero lo amó de todas formas. Y en su testamento dejó muy claro que yo era la única heredera. Que esta casa era mía. Que todo era mío para hacer con ello lo que yo decidiera. Mario se dejó caer en el sofá nuevamente. Su mundo se estaba desmoronando y podía verlo en su rostro. Toda su vida había sido construida sobre una mentira. Sobre un secreto que yo había guardado porque creí que era lo mejor. Jorge Vega se acercó lentamente a Mario. Se arrodilló frente a él, a pesar de su edad avanzada. Su voz era suave. Sé que esto es difícil de procesar. Sé que estás enojado y confundido. Pero quiero que sepas algo. Yo te he amado desde antes de que nacieras. He pensado en ti cada día de mi vida. He rezado por ti. He soñado con este momento. Y si me lo permites, me gustaría conocerte. Me gustaría ser parte de tu vida, aunque sea tarde. Mario lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer justo ahora? Jorge miró hacia mí antes de responder. Porque me enteré de lo que estaba pasando. Porque supe que estabas tratando mal a tu madre. Y aunque ella y yo no terminamos juntos, aunque las circunstancias nos separaron, ella sigue siendo la madre de mi hijo. Y nadie trata mal a la madre de mi hijo. Las palabras cayeron sobre la sala como un trueno. Mario se quedó inmóvil. Su esposa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y yo, sentada en mi sillón, finalmente entendí por qué Jorge había aparecido justo ese día. Justo en ese momento. Jorge se levantó lentamente, con la dignidad de un hombre que ha vivido muchos años y ha aprendido a cargar sus pesos con elegancia. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo trasero y lo colocó sobre la mesa de centro. Estos son cartas. Cartas que tu madre me escribió hace casi 40 años. Cartas que guardé todo este tiempo porque eran lo único que me quedaba de ella y de ti. Mario miraba el sobre como si fuera algo peligroso. Como si tocarlo fuera admitir que todo esto era real. Su esposa se acercó y tomó el sobre antes de que él pudiera reaccionar. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión cambió de escepticismo a sorpresa y finalmente a algo parecido al horror. Estas cartas,
susurró. Están fechadas. Tienen matasellos. Son reales. Jorge asintió. Sí, son reales. Y si necesitas más pruebas, traje esto también. Sacó otro sobre, este más nuevo. Es una prueba de paternidad que me hice hace 3 años. Contraté a un investigador que logró obtener una muestra de ADN de Mario sin que él lo supiera. Un vaso que usó en un restaurante. Fue suficiente para confirmar lo que yo ya sabía en mi corazón. ¿Me espiaste? La voz de Mario sonaba entre la incredulidad y la rabia. ¿Tomaste mi ADN sin mi permiso? Jorge lo miró con calma. Sí, lo hice. Porque necesitaba estar seguro antes de entrar en tu vida. Necesitaba tener pruebas irrefutables. No quería ser solo un hombre viejo con historias del pasado. Quería poder demostrarte la verdad. Mario tomó el sobre con las pruebas de ADN. Sus manos temblaban mientras sacaba los documentos. Los leyó una vez, 2 veces, y luego los dejó caer sobre la mesa como si quemaran. La habitación giró alrededor de mí mientras lo procesaba todo. Las probabilidades eran claras. 99.9% de coincidencia genética entre Jorge Vega y Mario Olivares. Yo observaba a mi hijo mientras su realidad se desmoronaba. Parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había despertado esa tarde, sabía que esto tenía que pasar. Que no podía seguir protegiendo las mentiras. Que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Jorge se sentó en la silla frente a Mario. Su voz era suave pero firme. Sé que esto es mucho para procesar. Sé que tu mundo acaba de cambiar completamente. Pero necesito que entiendas algo. Yo amé a tu madre. La amé con todo lo que tenía. Y cuando supe que estaba embarazada, yo quería estar ahí. Quería ser tu padre en todos los sentidos. Pero me quitaron esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no peleaste más?, preguntó Mario con voz quebrada. ¿Por qué simplemente te fuiste? Porque tenía 20 años y no tenía nada. Trabajaba en el campo ganando $3 al día. La familia de tu madre tenía abogados, influencia, dinero. Me amenazaron con acusarme de cosas que nunca hice. Me dijeron que si no me iba, terminaría en la cárcel. Y yo, siendo joven e ingenuo, les creí. Me fui porque pensé que era la única forma de protegerte a ti y a tu madre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mario ahora. ¿Y dónde has estado todos estos años? ¿Por qué esperaste tanto? Jorge respiró hondo. Me fui al norte. Trabajé en todo lo que pude. Ahorré cada centavo. Hace 15 años, finalmente tuve suficiente dinero para contratar a un investigador. Me tomó 10 años encontrarlos. Y cuando lo hice, cuando supe dónde estabas, tu madre me pidió que no me acercara. Que te dejara vivir tu vida. Que había un hombre, Roberto, que te había criado como su hijo y que te amaba. No quería destruir eso. Así que acepté. Acepté observarte desde lejos. Saber de ti a través de informes. Ver fotografías. Pero nunca acercarme. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió? Jorge me miró antes de responder. Hace 3 meses, recibí una llamada. Una llamada de tu madre. Me dijo que las cosas habían cambiado. Que tú habías cambiado. Que la relación entre ustedes se había deteriorado. Me contó sobre los desprecios. Sobre el abandono. Sobre cómo la trataban. Y me pidió que viniera. Que era tiempo de que supieras la verdad. Mario se volvió hacia mí con ojos acusadores. ¿Tú lo llamaste? ¿Tú planeaste todo esto? Asentí lentamente. Sí, lo llamé. Porque llegó un momento en que me di cuenta de que el secreto estaba haciendo más daño que bien. Porque pensé que tal vez, si sabías la verdad, entenderías algunas cosas. Entenderías por qué Roberto nunca te presionó para que fueras de cierta manera. ¿Por qué siempre fue tan paciente contigo? Porque él te amó sabiendo que no era su sangre. Él eligió amarte. ¿Y tú?, preguntó Mario con voz rota. ¿Tú me amaste? ¿O solo me veías como un error? ¿Como el recordatorio de tu pecado? Me levanté de mi sillón y caminé hacia él. Me arrodillé frente a mi hijo, ignorando el dolor en mis rodillas.
Tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. Te amé desde el momento en que supe que existías. Cada sacrificio que hice, cada decisión que tomé, fue porque te amaba. Tal vez no siempre tomé las decisiones correctas. Tal vez debí decirte la verdad antes. Pero nunca, nunca dudes de que te amé con cada fibra de mi ser. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora me echas? ¿Por qué traes a este hombre? Mario gesticulaba hacia Jorge. ¿Por qué destruyes todo? Me senté en el suelo, ya sin fuerzas para seguir arrodillada. Porque llegó un momento en que tuve que elegir. Elegir entre seguir siendo la madre que se deja pisotear o ser la mujer que se respeta a sí misma. Y elegí lo segundo. No para lastimarte, Mario, sino para salvarme. Porque si seguía así, un día iba a despertar y darme cuenta de que ya no quedaba nada de mí. Que me había dado tan completamente a todos que ya no existía. La esposa de Mario, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era fría. Esto es increíble. Resulta que mi esposo es hijo de un trabajador de campo. Que toda su vida ha sido una mentira. ¿Y se supone que debemos simplemente aceptarlo? Jorge la miró con una intensidad que la hizo retroceder. Joven, yo no tenía dinero cuando era más joven. Es verdad. Pero trabajé. Me sacrifiqué. Construí una vida. Hoy tengo propiedades. Tengo ahorros. Tengo una pensión digna. No soy rico, pero tampoco soy pobre. Y más importante que eso, tengo dignidad. Tengo honor. Cosas que el dinero no puede comprar. Ella no respondió. Solo se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Jorge sacó otro papel de su bolsillo. Este es mi testamento. Quería que lo vieras. Mario. Cuando yo muera, todo lo que tengo será tuyo. Una casa en el pueblo. $50,000 en ahorros. Un pedazo de tierra que compré hace 10 años. No es mucho comparado con lo que algunas personas tienen, pero es mío. Y es tuyo. No quiero tu dinero, murmuró Mario. No te conozco. No sé quién eres. Soy tu padre, respondió Jorge simplemente. Tal vez no te crié. Tal vez no estuve ahí para tus primeros pasos o tu primer día de escuela. Pero mi sangre corre por tus venas. Y si me das la oportunidad, me gustaría conocerte. Conocer al hombre en que te convertiste. El llanto de Mario era silencioso ahora. Las lágrimas caían, pero ya no hacía ruido. Solo se quedó ahí, sentado en el sofá, con los hombros caídos, mirando al piso. Yo me levanté con dificultad del suelo. Me sentía cansada. Más cansada de lo que me había sentido en años. Pero también sentía algo más. Sentía ligereza. Como si un peso gigante se hubiera levantado de mis hombros. Caminé hacia la cocina y puse agua a hervir. Necesitaba té. Necesitaba algo caliente entre mis manos. Algo familiar y reconfortante. Mientras esperaba que el agua hirviera, podía escuchar las voces en la sala. Jorge hablando con voz suave. Mario haciendo preguntas. Su esposa interrumpiendo de vez en cuando con comentarios sarcásticos. Preparé 3 tazas de té y las llevé a la sala en una bandeja. Le ofrecí una a Jorge, que la aceptó con una sonrisa agradecida. Le ofrecí otra a Mario, que la tomó sin mirarme. Y dejé la tercera en la mesa, por si alguien más la quería. Me senté nuevamente en mi sillón y tomé un sorbo de mi propio té. El líquido caliente me reconfortó. Me hizo sentir anclada. Real. Jorge continuó hablando. He vivido 38 años preguntándome cómo serías. Si tendrías mi carácter, mi pasión, mi terquedad. He vivido imaginando conversaciones contigo, enseñándote cosas, compartiendo mi vida contigo. Y sé que no puedo recuperar esos años. Sé que se perdieron para siempre. Pero espero que podamos construir algo ahora. Algo real. Algo verdadero. ¿Y si no quiero? Preguntó Mario. ¿Y si prefiero seguir viviendo como hasta ahora? Fingiendo que tú no existes. Jorge asintió lentamente. Entonces respetaré tu decisión. No voy a forzar nada. Pero estaré aquí, esperando. Por si algún día cambias de opinión. Te daré mi número, mi dirección. Y cuando estés listo, si alguna vez estás listo,
Búscame. Sacó una tarjeta de su billetera y la dejó sobre la mesa, junto a las cartas y los documentos de ADN. Era una tarjeta simple. Solo su nombre, un número de teléfono y una dirección en un pueblo a 3 horas de aquí. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche. Habían pasado casi 3 horas desde que todo comenzó. 3 horas que habían cambiado todo. Jorge se puso de pie lentamente. Creo que es hora de que me vaya. Ya han tenido suficiente por hoy. Mario no se movió. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando la taza de té en sus manos como si contuviera las respuestas del universo. Jorge caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. Antes de salir, se volteó hacia mí. Gracias. Miriam. Sé que esto no fue fácil. Pero hiciste lo correcto. Lo hice. Pregunté. Ya ni siquiera estoy segura de qué es lo correcto. Lo correcto es la verdad, respondió. Siempre es la verdad. Y cerró la puerta detrás de él. Cuando Jorge se fue, la casa quedó sumida en un silencio tan denso que casi podía tocarse. Mario seguía en el sofá, con la taza de té fría entre sus manos. Su esposa había subido al segundo piso sin decir palabra. Podía escuchar sus pasos furiosos sobre mi cabeza mientras movía cosas, probablemente comenzando a empacar. Me senté de nuevo en mi sillón y observé a mi hijo. Ya no era el hombre seguro y arrogante de hace unas horas. Era alguien roto, perdido. Y por un momento, sentí el impulso de retractarme, de decirle que podía quedarse, que olvidáramos todo esto. Pero entonces recordé sus palabras. Cállate, eso es asunto de personas exitosas. Y supe que no podía dar marcha atrás. Mario finalmente levantó la vista. ¿Papá lo sabía? ¿Roberto sabía todo el tiempo? Sí, respondí. Lo supo desde antes de casarnos. Se lo dije porque no quería comenzar nuestro matrimonio con mentiras. Y él, siendo el hombre que era, me dijo que no le importaba. Que te amaría como si fuera suyo porque me amaba a mí. ¿Y me amó? Con todo su corazón. Te amó más que a nada en este mundo. Por eso te dejó todo a ti cuando murió. Su apellido, sus enseñanzas, su legado, todo excepto esta casa, porque sabía que yo la necesitaría. Mario dejó la taza sobre la mesa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que sintieras que tu vida había sido una mentira. Miedo de perderte. Y ahora me pierdes de todas formas, dijo con amargura. No. Mario, tú me perdiste a mí hace mucho tiempo. Hoy solo estoy poniendo nombre a lo que ya sucedió. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche había caído por completo. Las luces de la calle creaban sombras largas sobre el jardín. ¿Qué se supone que haga ahora? Mi padre no es mi padre. Mi madre me echa de su casa. Mi esposa está furiosa. No sé quién soy. Eres Mario Olivares. El hombre que Roberto crió con amor. El hombre que tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. De ser mejor. De aprender de sus errores. Giró hacia mí con ojos llenos de dolor. ¿De verdad crees que soy tan malo? ¿Tan terrible? Creo que te perdiste en el camino. Creo que dejaste que las ambiciones y las presiones te alejaran de lo que realmente importa. Creo que olvidaste de dónde vienes. Pero también creo que todavía hay tiempo para cambiar. Si quieres. Su esposa bajó las escaleras con una maleta en cada mano. Su rostro era una máscara de furia contenida. Estoy lista. Vámonos. No pienso pasar ni un minuto más en esta casa. Mario no se movió. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Puedes procesar en un hotel, respondió ella fríamente. O en casa de tu nuevo padre. El trabajador de campo. Tal vez él tenga espacio para nosotros. No hables así de él, dije con voz firme. Jorge es un hombre bueno. Trabajador. Honesto. Más de lo que puedo decir de algunos. Ella me lanzó una mirada venenosa. Tú no tienes derecho a juzgar a nadie. Tú que le mentiste a tu hijo toda su vida. Tú que nos echas como si fuéramos basura. Los echo porque me trataron como basura primero. Porque entraron a mi casa sin pagar. Porque usaron mi generosidad. Porque planearon venderla sin mi consentimiento.
No soy la víctima aquí que ustedes quieren pintar. Mario finalmente se movió. Tomó una de las maletas de su esposa. Vámonos. Necesito aire. Necesito espacio. Caminaron hacia la puerta. Él se detuvo en el umbral y me miró una última vez. No sé si algún día podré perdonarte por esto. Las palabras me dolieron, pero no tanto como pensé que dolerían. No te pido perdón, Mario. Te pido que entiendas. Y cuando estés listo, si algún día estás listo, aquí estaré. Pero ya no como la madre que se deja pisotear, sino como la mujer que finalmente aprendió a valorarse. Salieron sin decir más. Escuché el motor del auto encenderse. Vi las luces traseras alejarse por la calle hasta desaparecer. Y entonces, por primera vez en años, me quedé completamente sola en mi casa. En mi espacio. En mi vida. Caminé por cada habitación lentamente. Toqué las paredes. Miré las fotografías. Recordé cada momento que había vivido entre estas 4 paredes. Los buenos y los malos. Las risas y las lágrimas. Roberto preparando el desayuno en la cocina. Mario de niño corriendo por el pasillo. Las cenas familiares que alguna vez fueron llenas de amor. Pero también recordé los últimos años. El vacío. La soledad. La sensación de ser invisible en mi propia casa. Y supe que había tomado la decisión correcta. Había sido dolorosa. Había sido difícil. Pero había sido necesaria. Me preparé para dormir esa noche con una sensación extraña. No era felicidad exactamente. Pero tampoco era tristeza. Era paz. Una paz que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Me acosté en mi cama, bajo las mismas sábanas donde había dormido con Roberto. Y por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme. Sin preocupaciones. Sin culpa. Mañana sería otro día. Un día para comenzar de nuevo. Un día para reconstruir. Un día para vivir la vida que me merecía. Una vida donde mi voz importaba. Donde mis decisiones contaban. Donde yo existía no solo como madre, sino como Miriam. Como mujer. Como persona. Y eso, después de todo, era suficiente. Desperté temprano la mañana siguiente. El sol apenas comenzaba a asomar por la ventana, pintando mi habitación con tonos dorados. Me quedé acostada por unos minutos, disfrutando del silencio. Un silencio que no era vacío ni pesado. Era un silencio mío. Elegido. Tranquilo. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé café solo para mí. No tuve que calcular si alcanzaba para 3 o 4 personas. No tuve que preocuparme por si a alguien más le gustaba más claro o más fuerte. Solo lo hice a mi gusto. Y cuando me senté a tomarlo, mirando por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que esta casa era verdaderamente mía. Pasé la mañana limpiando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Quería borrar las huellas de esos 2 años en que mi casa no fue mía. Lavé las cortinas. Cambié las sábanas de las habitaciones. Abrí todas las ventanas para que entrara el aire fresco. La casa respiraba de nuevo. Y yo con ella. A media mañana, sonó el teléfono. Era el abogado Márquez. Señora Olivares, llamo para confirmar que el desalojo se completó según lo acordado. ¿Tuvo algún problema? Ninguno. Respondí. Se fueron anoche. Me alegra escucharlo. Y quiero informarle que preparé algunos documentos adicionales. Medidas de protección por si intentan regresar o causarle problemas. ¿Le parece bien si paso esta tarde a revisarlos con usted? Sí, por favor. Lo espero a las 4. Colgué y continué con mi día. Preparé un almuerzo sencillo. Solo para mí. Comí despacio, saboreando cada bocado. Sin prisas. Sin tener que escuchar conversaciones sobre dinero o planes que no me incluían. Solo yo, mi comida y el silencio reconfortante de mi hogar. A las 4 en punto, el timbre sonó. Era el abogado Márquez, puntual como siempre. Traía su portafolio y una expresión seria pero amable. Pasó y nos sentamos en la sala. Traje varios documentos. Comenzó. Primero, una orden de restricción temporal.
Si su hijo o su nuera intentan acercarse sin su consentimiento o la amenazan de cualquier forma, esto los protegerá legalmente. Segundo, actualicé su testamento para reflejar sus deseos actuales. Y tercero, preparé una declaración notariada sobre la propiedad de la casa, para que no haya dudas legales en el futuro. Revisé cada documento con cuidado. El abogado me explicó cada cláusula, cada detalle. Todo estaba en orden. Todo protegía mis intereses. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba de mi lado. No porque le debiera algo. No porque esperara algo a cambio. Sino porque era lo correcto. Hay algo más que quiero proponerle, dijo el abogado mientras guardaba los documentos firmados. Conozco a una trabajadora social. Una mujer excelente que ayuda a personas mayores a crear redes de apoyo. A conectarse con la comunidad. A no sentirse solas. Si le interesa, puedo darle su contacto. Miré mis manos, arrugadas por los años y el trabajo. Hace unos días habría dicho que no. Habría pensado que pedirle ayuda a alguien era admitir debilidad. Que yo tenía que poder sola. Pero hoy era diferente. Hoy entendía que pedir ayuda no era debilidad. Era inteligencia. Sí, respondí. Me gustaría ese contacto. El abogado sonrió. Se nota el cambio en usted, señora Olivares. Parece más ligera. Más en paz. Me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando piedras en los bolsillos durante años y finalmente me hubiera dado permiso de soltarlas. Él se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Permítame decirle algo. He trabajado con muchas familias a lo largo de los años. He visto muchos casos de abuso emocional y financiero hacia personas mayores. Y lo que usted hizo ayer requirió un coraje extraordinario. No todas las personas tienen la fuerza para defenderse, especialmente de sus propios hijos. Debe estar orgullosa. Sus palabras me llegaron profundo. Gracias, susurré. Gracias por ayudarme. Cuando se fue, me quedé de pie en la sala. La luz de la tarde entraba por las ventanas creando patrones en el piso de madera. Me senté en mi sillón y cerré los ojos. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese peso en el pecho. Esa angustia constante. Ese miedo de no ser suficiente. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Señora Miriam? Era la voz de Jorge Vega. Espero no molestarla. Solo quería saber cómo estaba. Cómo había pasado la noche. Su preocupación me sorprendió. Bien, respondí. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Me alegra escuchar eso. ¿Y Mario, sabe algo de él? Se fue anoche. No he sabido nada desde entonces. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Jorge habló con voz suave. Sé que esto es difícil para usted. Sé que soy parte de la razón por la que todo explotó. Y quiero que sepa que no vine a causar problemas. Solo quería que él supiera la verdad. Hiciste bien, respondí. La verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. ¿Puedo preguntarle algo? Su voz sonaba vacilante. Después de todos estos años, después de todo lo que pasó, ¿me odia? ¿Odia lo que fuimos? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en el Jorge de hace casi 40 años. El joven trabajador de campo que me hacía reír. Que me hacía sentir viva. Que me prometió un futuro que nunca llegó a ser. No, respondí finalmente. No te odio. Nunca te odié. Solo hice lo que creí que tenía que hacer en ese momento. Y tú hiciste lo mismo. Éramos jóvenes. Asustados. Haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Yo tampoco la odio, dijo él. Y quiero que sepa que Roberto fue un buen hombre. Un hombre mejor que yo en muchos sentidos. Le dio a Mario estabilidad. Una familia. Un hogar. Cosas que yo no podía ofrecer en ese entonces. Le dio amor, agregué. Le dio un padre. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Hablamos un poco más. Sobre el pasado. Sobre cómo habían sido nuestras vidas. Jorge me contó sobre sus años en el norte. El trabajo duro. La soledad.
Cómo había construido una vida modesta pero digna. Cómo nunca se había casado porque nunca pudo olvidarme. Nunca pudo olvidar al hijo que no conoció. Cuando colgamos, me quedé sentada con el teléfono en la mano, pensando en todas las decisiones que había tomado, en todos los caminos que no seguí, en todas las versiones de mi vida que pudieron haber sido pero nunca fueron. Pero esta era mi vida. Esta, la que había vivido, con sus errores y sus aciertos, con su dolor y su alegría. Y por primera vez, estaba bien con eso. Estaba en paz con las decisiones que había tomado, porque todas, incluso las equivocadas, me habían traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta mujer de 69 años sentada en su casa, finalmente libre. Esa noche, preparé una cena especial, solo para mí. Puse la mesa con el mantel bueno. Encendí una vela. Serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Y mientras comía, sola pero no solitaria, entendí algo fundamental. No necesitaba que nadie me validara. No necesitaba que nadie me dijera que tenía valor. No necesitaba esperar a que mi familia me viera para existir. Yo existía. Yo importaba. Yo tenía derecho a ocupar espacio en este mundo. A tener opiniones. A defender lo mío. A decir no, a decir basta. Y eso, finalmente, era suficiente. Pasaron 3 semanas desde aquella tarde que cambió todo. 3 semanas en las que mi casa volvió a ser verdaderamente mía. Cada mañana me despertaba sin ese nudo en el estómago, sin ese peso que me oprimía el pecho. Había comenzado a hacer cosas pequeñas para mí, cosas que antes parecían imposibles o egoístas. Me uní al grupo de lectura de la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres con sus propias historias, sus propias batallas. Nos reuníamos los martes por la tarde y hablábamos de libros, sí, pero también de la vida, del pasado, del presente. Y por primera vez en años, tenía amigas. Personas que me buscaban porque querían verme, no porque necesitaran algo de mí. Una de ellas, Hilda Duarte, se convirtió en una compañía especial. Era una mujer de 72 años, viuda como yo, con una risa contagiosa y una sabiduría que venía de haber vivido plenamente. Me contó que ella también había pasado por algo similar con su familia, que también había tenido que aprender a poner límites, a decir basta. Es curioso, me dijo un martes mientras tomábamos café después de la reunión del grupo. Pasamos toda la vida cuidando a otros, siendo madres, esposas, abuelas, y olvidamos que también somos personas, que también tenemos sueños, necesidades, límites. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Había pasado 69 años definiéndome por mis relaciones, por lo que era para otros. Y había olvidado quién era yo, simplemente yo. Comencé a arreglar la casa como siempre había querido. Pinté las paredes de la sala de un color crema suave que me hacía sentir en paz. Compré plantas nuevas para el jardín. Contraté a un joven del vecindario para que me ayudara con las reparaciones que había estado postergando. La casa comenzó a sentirse viva otra vez, como si también ella hubiera estado esperando este momento para respirar. Mario no había llamado, ni una sola vez en 3 semanas. Parte de mí esperaba que lo hiciera, que apareciera en la puerta pidiendo disculpas, queriendo hablar. Pero otra parte, la parte nueva que estaba creciendo dentro de mí, entendía que tal vez necesitaba tiempo, o tal vez nunca llamaría. Y yo tenía que estar bien con ambas posibilidades. Una tarde de jueves, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Mario. Pero cuando la puerta se abrió, fue Jorge quien salió. Traía una caja en las manos y una expresión cautelosa en el rostro. «Espero no molestar», dijo al acercarse. «Solo quería traerle esto». Abrió la caja. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Todas de Mario. Algunas eran recientes, tomadas desde lejos. Otras eran más viejas, impresas de internet o de redes sociales. Me di cuenta de que Jorge había estado siguiendo la vida de su hijo durante años. Observando desde las sombras. Guardando cada pedazo de evidencia de su existencia.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Jorge, esto es. Lo sé, interrumpió suavemente. Es patético. Un viejo guardando fotos de un hijo que no conoce. Pero era lo único que tenía. La única forma de ser parte de su vida. Lo invité a pasar. Preparé té y nos sentamos en la sala. Pasamos horas mirando las fotografías juntos. Yo le contaba historias de cada etapa. Jorge escuchaba con los ojos brillantes, absorbiendo cada detalle como si fuera agua en el desierto. Aquí tenía 6 años, dije señalando una foto de Mario en su primer día de escuela. Estaba tan nervioso que no quería ir. Roberto tuvo que cargarlo hasta el auto. ¿Lloró? No. Se hizo el fuerte. Pero cuando volví a recogerlo, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Esa noche durmió en nuestra cama porque no quería estar solo. Jorge tocó la fotografía con dedos temblorosos. Me perdí todo eso. Todos esos momentos. Lo siento, susurré. Siento que las cosas fueran así. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Jorge sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para usted. No tiene que abrirlo ahora, pero cuando esté lista, lea lo que hay dentro. Después de que se fue, abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, con una letra cuidadosa y clara. Era larga, varias páginas. Jorge me contaba toda su vida, todo lo que había hecho, todo lo que había sentido. Era como leer el diario de un fantasma, de alguien que había estado ahí todo el tiempo pero invisible. Al final de la carta, había escrito algo que me rompió el corazón y me sanó al mismo tiempo. No la culpo por las decisiones que tomó. Hizo lo que creyó mejor para nuestro hijo. Y aunque me duele todo lo que perdimos, también estoy agradecido de que Mario tuviera una madre como usted. Una madre que lo amó lo suficiente como para sacrificar su propia felicidad por su bienestar. Guardé la carta en mi cajón, junto con las otras cosas preciadas. Esa noche, antes de dormir, me permití llorar. No por pena, no por arrepentimiento, sino por todo lo que fue y todo lo que pudo ser. Por las vidas que vivimos y las que no. Por las decisiones que tomamos y sus consecuencias. A la mañana siguiente, el timbre sonó temprano. Cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa. Eran mis nietos. Los 2 hijos de Mario. Pero venían solos, sin sus padres. Abuela, dijo el mayor. Mamá no sabe que estamos aquí. Nos escapamos. Bueno, tomamos el autobús. Queríamos verte. Mi corazón se hinchó. Los abracé fuerte, sintiendo sus cuerpecitos contra el mío. Olían a jabón y a juventud. A inocencia. A esperanza. Los hice pasar. Preparé chocolate caliente y galletas. Nos sentamos en la cocina y ellos me contaron cómo habían sido estas 3 semanas. Cómo sus padres discutían todo el tiempo. Cómo su papá se quedaba mirando al vacío durante horas. Cómo su mamá estaba enojada constantemente. Papá llora por las noches, dijo el menor con voz pequeña. Dice tu nombre mientras duerme. Las palabras me dolieron, pero no tanto como me habrían dolido antes. Porque ahora entendía que el dolor de Mario era algo que él tenía que procesar. Que yo no podía salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Que esa también era una forma de amor. Dejar que enfrentara su realidad. Pasamos toda la mañana juntos. Jugamos en el jardín. Leímos cuentos. Hablamos de la escuela y de sus amigos. Y por primera vez en mucho tiempo, los vi realmente felices. Sin esa tensión que siempre cargaban. Sin ese peso invisible. Cuando llegó la hora de llevarlos de regreso, llamé a Mario. Él contestó al tercer tono. Su voz sonaba cansada. Los niños están conmigo. Están bien. Pero necesitas venir por ellos. Hubo un silencio largo. Luego escuché su voz quebrada. ¿Puedo subir cuando llegue? ¿Podemos hablar? Pensé en decir que no. En mantener mis límites. Pero luego miré a mis nietos, que me observaban con ojos esperanzados. Y supe que tenía que intentarlo. No por mí. No por Mario. Sino por ellos. Sí, respondí. Podemos hablar. Cuando colgué, Hilda, que había venido a visitarme y había conocido a los niños,
Me tomó de la mano. Está haciendo lo correcto. Darle una oportunidad de hablar no significa que va a dejar que la pisoteen otra vez. Significa que es lo suficientemente fuerte como para escuchar. Y eso, mi querida Miriam, es verdadero poder. Media hora después, Mario llegó. Se veía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. El cabello despeinado. Cuando vio a los niños, los abrazó como si no los hubiera visto en años. Ellos se aferraron a él. Y yo vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Vi remordimiento. Vi dolor real. Vi a alguien que finalmente estaba despertando. Los niños subieron al auto después de despedirse de mí con abrazos largos y promesas de volver pronto. Mario se quedó de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo como un niño que espera un regaño. ¿Quieres pasar?, pregunté. Él asintió sin hablar. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde todo había explotado 3 semanas atrás. Pero ahora el ambiente era diferente. Más limpio. Más ligero. La casa respiraba paz. Mario miró alrededor, notando los cambios. ¿Pintaste? Sí. Y cambié varias cosas más. Esta es mi casa ahora. De verdad mía. Se veía bien. Tú te ves bien también. Me quedé en silencio, esperando. Sabía que había venido a decir algo. Y esta vez, yo no iba a llenar el silencio por él. No iba a facilitarle las cosas. Si quería hablar, tendría que encontrar las palabras por sí mismo. He estado pensando mucho, comenzó finalmente. Sobre todo lo que pasó. Sobre las cosas que dije. Sobre cómo te traté. Y mamá, tenías razón. En todo. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba excusas. Justificaciones. Pero no esto. No una admisión tan directa. Perdí el rumbo, continuó, con la voz quebrándose. Me dejé llevar por la ambición. Por querer tener más. Por impresionar a mi esposa y a su familia. Y en ese proceso, olvidé lo más importante. Te olvidé a ti. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Todo lo que sacrificaste. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Cuando me dijiste que Jorge era mi padre biológico, mi primer instinto fue odiarte. Odiarte por mentir. Pero luego empecé a pensar. A recordar. Y me di cuenta de algo. Papá, Roberto, me amó más que nada en este mundo. Y él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Eligió amarme. Eligió ser mi padre. Y eso lo hace más padre que cualquier vínculo de sangre. Asentí lentamente. Él te amó con cada fibra de su ser. Y tú también, dijo Mario mirándome a los ojos. Tú también me amaste. Hiciste lo que creíste mejor para mí. Tomaste decisiones difíciles para darme una vida mejor. Y yo te pagué con desprecio. Con abandono. Con ingratitud. Se dejó caer de rodillas frente a mí. Su cuerpo temblaba con sollozos profundos. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que te lastimé de formas imperdonables. Pero te lo suplico. Dame una oportunidad de ser mejor. De ser el hijo que mereces. Puse mis manos sobre su cabeza. Sentí su dolor. Su arrepentimiento. Y supe que era real. Esto no era manipulación. No era una estrategia para recuperar la casa o el dinero. Era un hombre roto, finalmente viendo la verdad de lo que había hecho. Mario, dije suavemente. Te perdono. Pero necesitas entender algo. Perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa que puedas volver a vivir aquí o que voy a dejarte tratarme como lo hacías. Lo sé, susurró. Lo sé y lo acepto. He aprendido a valorarme. A ponerme primero. Y no voy a renunciar a eso. Ni por ti. Ni por nadie. No te lo pido. Solo te pido que me dejes intentarlo. Intentar ser mejor. Intentar reconstruir nuestra relación. Poco a poco. Con respeto. Con límites. De la forma que tú decidas. Lo miré. Vi a mi hijo. Pero también vi a un hombre que finalmente estaba creciendo. Que finalmente estaba aprendiendo. Y decidí darle esa oportunidad.
No porque se la mereciera, sino porque yo era lo suficientemente fuerte como para arriesgarme a volver a confiar. Podemos intentarlo, dije, pero con condiciones. Nada de vivir aquí, nada de pedirme dinero, nada de decisiones sobre mi vida sin consultarme. Y si vuelves a faltarme el respeto aunque sea una vez, se acabó. ¿Entendido? Entendido, respondió rápidamente. Te lo prometo. ¿Y tu esposa? ¿Qué opina ella de todo esto? Mario bajó la mirada. Nos separamos. Hace 2 semanas. Ella no podía aceptar lo de Jorge. No podía aceptar que yo ya no era el hombre que ella creía que había conocido. Y honestamente, yo tampoco podía seguir con alguien que te trataba con tanto desprecio. Me sorprendió la noticia, pero no me entristeció. Sentía lástima, no puedo negarlo. Pero también sabía que era lo mejor. Para él. Para los niños. Para todos. ¿Y los niños? Pregunté. Están conmigo. Tenemos un apartamento pequeño. Nada lujoso. Pero es nuestro. Estoy aprendiendo a cocinar. A limpiar. A ser padre de verdad, no solo el que trae el dinero. Me alegra escucharlo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Mario habló nuevamente. ¿Has visto a Jorge? Sí. Vino hace unos días. Me trajo fotografías. Fotos tuyas que había estado coleccionando todos estos años. Mario se limpió las lágrimas. Yo también lo he visto. Fui a visitarlo la semana pasada. A su casa en el pueblo. ¿Y cómo te fue? Fue extraño. Raro. Pero también sanador. Me contó historias sobre su vida. Sobre mi madre, sobre ti. Sobre cómo te amó. Y entendí algo. Entendí que todos cometimos errores. Tú, él, Roberto, yo. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Esa es la verdad más grande que existe, respondí. Todos hacemos lo mejor que podemos. Y cuando sabemos más, hacemos mejor. Mario se levantó y se sentó en el sofá. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz ahora? Sola, quiero decir. ¿De verdad eres feliz? Pensé en la pregunta. En mi casa pintada de nuevo. En mis amigas del grupo de lectura. En mis mañanas tranquilas con café y silencio. En mi jardín floreciendo. En mi vida finalmente mía. Sí, respondí. Soy feliz. No de la forma que imaginé que sería. No de la forma que me enseñaron que debía ser. Pero sí, soy feliz. Me alegra escuchar eso, dijo con una sonrisa triste. De verdad me alegra. Hablamos un rato más. Sobre los niños. Sobre sus planes. Sobre cómo estaba manejando la vida solo. Era una conversación diferente. Sin tensión. Sin agendas ocultas. Solo una madre y su hijo, hablando como no lo habían hecho en años. Cuando se fue, lo abracé en la puerta. Fue un abrazo real. Sincero. Lleno de esperanza, pero también de cautela. Porque yo había aprendido. Había aprendido que el amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Que los límites no son muros, son puentes. Y que decir no también es un acto de amor. Esa noche, me senté en mi sillón con una taza de té. Miré las fotografías en la pared. Roberto sonriendo. Mario de niño. Momentos congelados en el tiempo de una vida que fue. Pero también miré las cosas nuevas. Las plantas. Las paredes pintadas. Los libros del club de lectura. Las señales de la vida que ahora era. Y me di cuenta de algo fundamental. Me di cuenta de que mi historia no había terminado. Que a los 69 años, todavía estaba escribiendo capítulos nuevos. Todavía estaba descubriendo quién era. Todavía estaba aprendiendo a vivir. Pensé en todas las mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo. Mujeres invisibles. Mujeres olvidadas. Mujeres que daban y daban hasta que ya no quedaba nada de ellas. Y quise decirles algo. Quise decirles que nunca es tarde. Que siempre se puede empezar de nuevo. Que el amor propio no es egoísmo. Que los límites no son crueldad. Que defenderse no es traición. Quise decirles que ellas también merecen existir. Que sus voces también importan.
que sus sueños también cuentan, que no tienen que esperar permiso para vivir sus propias vidas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche estaba llena de estrellas. El mismo cielo que había visto toda mi vida, pero que ahora miraba con ojos diferentes. Ojos que habían visto dolor, pero también renacimiento. Ojos que habían llorado, pero también sonreído. Ojos que finalmente habían aprendido a ver mi propio valor. Y me pregunté algo. Me pregunté si tal vez, solo tal vez, mi historia podría ayudar a alguien más. Si alguien más escucharía lo que viví y se daría cuenta de que no está sola. Que su dolor es válido. Que su decisión de defenderse es correcta. Que su vida también importa. Porque al final, eso es lo que todas buscamos. Importar. Ser vistas. Ser valoradas. No por lo que hacemos por otros, sino por quienes somos. Simplemente por existir. Y yo, Miriam Olivares, a mis 69 años, finalmente había aprendido esa lección. Finalmente me había encontrado a mí misma. Y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que perder mucho para ganarme a mí misma, no lo cambiaría por nada. Porque por primera vez en mi vida, era completamente libre. ¿Y tú, que estás leyendo esto, alguna vez sentiste que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el amor de otros y el amor propio? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Que tu historia importa. Que tu voz merece ser escuchada. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.